Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Robert Rhodes, el camionero sadomasoquista y su mazmorra de tortura itinerante. Durante 15 años este asesino en serie secuestró, violó y torturó a medio centenar de mujeres mientras viajaba por todo Estados Unidos. Una noche más, Shanna, una prostituta de 18 años, esperaba la llegada de un nuevo cliente cuando un tráiler paró a su lado en el arcén. El camionero la invitó a subir con la excusa de necesitar compañía. Sin embargo, cuando la joven entró a la parte trasera de la cabina se topó con el horror. El habitáculo era una especie de mazmorra de tortura itinerante con cadenas y correas ancladas al techo, e instrumental para infligir dolor. Las siguientes 2 semanas, Shanna fue violada y vejada hasta la extenuación. Y, aunque consiguió escapar y denunciarlo, finalmente retiró los cargos, sin pruebas, era su palabra contra la de él. Así fue como Robert Rhodes, un sadomasoquista y peligroso asesino en serie, pudo salir impune durante 15 años. Látigos y cadenas. Robert Benjamin Rhodes nació el 22 de noviembre de 1945 en Council Bluffs, Iowa, y fue criado, al menos los primeros años de su infancia, por su madre ante la ausencia de su padre, soldado del ejército norteamericano en Alemania Occidental. A su vuelta, este comenzó a trabajar como bombero. Pese a ser un estudiante promedio, participativo en todo tipo de actividades extraescolares, lo cierto es que Robert siempre tuvo problemas para socializar. Era un alumno brillante, pero con importantes carencias sociales. De ahí que, ya desde adolescente, optase por un lado más delictivo. A sus 16 y 17 años ya tenía antecedentes por robo de vehículos y por participar en peleas en la vía pública. De hecho, el mismo año de su graduación y de su alistamiento en la infantería de la Marina de los Estados Unidos, su padre fue detenido por abusos sexuales a menores, su víctima era una niña de 12 años. Pero el hombre se quitó la vida antes de la celebración del juicio. Aquello supuso un mazazo para Robert. Por otro lado, ser un miembro del cuerpo militar, con todo lo que ello conllevaba, no fue impedimento alguno para que el joven continuase delinquiendo. Fue arrestado por robo y, poco después, expulsado del ejército. Corría el año 1968. A su vuelta a casa, Robert se casó 3 veces y fue padre de un hijo fruto de su primer matrimonio, y tuvo múltiples oficios. Pasó de ser empleado en tiendas, restaurantes y supermercados, a camionero. Fue esta última profesión la que le ayudó a materializar sus fantasías sexuales más extremas. Hablamos de escenas BDSM. Esto es, bondage, esclavitud sexual, sumisión, dominación, sadismo y sadomasoquismo, unas prácticas que le valieron el apodo de whips and chains, látigos y cadenas. A Robert le gustaba vestirse con cuero y cadenas y disfrutaba causando dolor y mostrándose violento y dominante con su pareja sexual. Incluso, llegó a contratar a esclavos sexuales y a obligar a su tercera esposa a participar en estas orgías cada vez más masoquistas. Sin embargo, esto no le bastaba. Así que ideó la forma de llevarse la tortura en sus viajes como camionero por todo el país. Construyó una mazmorra completamente equipada en la parte trasera de la cabina del tráiler, con cadenas, correas y cuerdas ancladas al techo, y compró pinzas, alfileres, anzuelos y consoladores para usar durante las prácticas vejatorias. En el interior de esta cámara, mantuvo varios días y semanas a docenas de mujeres, autoestopistas y prostitutas principalmente, a las que previamente secuestraba, fotografiaba a modo de recuerdo, para después proceder a propinar distintos suplicios. Muchas de ellas llegaron a sufrir el calvario físico y sexual del asesino durante semanas enteras. Los recién casados. Aunque sus asesinatos confirmados se produjeron a principios de 1990, la policía cree que hubo muchos más debido al modus operandi utilizado para captar a sus posibles víctimas.
Entre ellas, Pamela Milliken, quien mantuvo relaciones sexuales consentidas con Robert tras hacer autostop en 1985. Me dijo que se iba a Florida y quería que lo acompañara. En un momento, señaló un letrero en su salpicadero que decía, efectivo, hierba o culo, nadie viaja gratis. No tenía dinero, no fumaba marihuana, así que sabía cuál sería, recordó la joven en una entrevista. Horas más tarde, Robert la dejó en una estación de autobuses y no le ocurrió nada. Pero, años después, tras enterarse de los crímenes, la joven se preguntaba, ¿y si hubiese dicho que no? Me habría retenido, torturado y encadenado, y retenido durante semanas o meses. Me habría matado o me habría retenido, vendido. No sé. La que sí sufrió las vejaciones y agresiones sexuales por parte del conocido como The Truck Stop Killer, asesino de la parada de camiones, fue Shan Olds, una prostituta de 18 años que logró escapar de la muerte. Si hubiese alguna prueba presentaría cargos y le denunciaría, dijo a los agentes tras contar su historia. Pero él tiró por tierra su historia, era una mera meretriz de carretera y no la creerían. Por desgracia, Robert Rhodes continuó con su periplo sadomasoquista itinerante hasta arrebatar la vida de 4 personas. En enero de 1990 mató a un matrimonio de recién casados, Patricia Walsh y Douglas Siskowski, a los que captó haciendo autostop. Enseguida mató a Douglas de un disparo y arrojó su cuerpo cerca de la Interestatal 10, al este de Ozona, Texas. Su cuerpo fue encontrado a finales de mes, aunque identificado 2 años después. En cuanto a Patricia, la mantuvo prisionera durante una semana. El asesino la torturó y violó repetidamente en su mazmorra itinerante, hasta que la mató a tiros y lanzó su cuerpo a la boca de un cañón de Utah. Sus restos, localizados por unos cazadores en octubre, fueron identificados 13 años después gracias a los registros dentales. Una fuga truncada. Un mes después del crimen de los recién casados, el 3 de febrero, Robert volvió a actuar y subió a otra pareja a su camión, Regina Kai Walters, de 14 años, y Ricky Lee Jones, de 20 años. Ambos se habían escapado de casa porque no les permitían estar juntos y decidieron buscarse la vida. Pero en su camino se cruzó el camionero asesino. De nuevo, Robert disparó al chico en la cabeza y se deshizo del cuerpo en Mississippi, lo hallaron en marzo, pero fue identificado en julio de 2008, y, respecto a Regina, la mantuvo retenida varias semanas en su mazmorra. De hecho, llegó a hacerle varias fotografías, a modo de trofeo, y a permitirle llamar a su familia para que no sospecharan nada. La única pista que le dio a su padre en una de esas llamadas es que se había cortado el pelo. En ese tiempo de cautiverio, Robert le dio innumerables palizas, la torturó con anzuelos de pesca y la violó en repetidas ocasiones. Su infierno terminó cuando el asesino la estranguló con un alambre y abandonó su cuerpo desnudo en un granero próximo a la Interestatal 70, en Illinois. Cuando la policía encontró el cadáver 7 meses más tarde, ya se estaba descomponiendo. Infraganti. El 1 de abril de 1990, un policía estatal de la División de Patrulla de Carreteras de Arizona avistó un camión en el arcén de la carretera. Se acercó al vehículo para ver si el conductor necesitaba ayuda cuando escuchó unos chillidos inusuales. Había descubierto una escena dantesca, una mujer desnuda se encontraba amordazada y encadenada en el interior. Robert intentó justificar la situación como una práctica privada y consensuada, pero la mirada de terror de la víctima lo decía todo. A continuación, el agente arrestó al camionero, pidió refuerzos y puso a salvo a la mujer. En el interior también localizó una pistola automática del calibre .25. Una vez en comisaría, Robert fue acusado de detención ilegal y agresión sexual a la espera de ser interrogado. Entretanto, la policía científica registró tanto el camión como su domicilio y requisaron, aparte de instrumental de tortura, numerosas fotografías de mujeres. Entre ellas, las de Patricia y Regina, asesinadas meses antes, además de un montón de toallas blancas. Una de las cuales estaba llena de sangre, decía el informe de la investigación.
Parece ser que el camionero obligaba a sus víctimas a ponerse sobre una toalla extendida en la cama antes de torturarlas. Las pruebas recogidas llevaron a los investigadores a ver un mismo patrón y a conectar los dos últimos dobles asesinatos perpetrados ese mismo año. Habían atrapado a uno de los asesinos en serie más peligrosos de Estados Unidos. La confesión. En 1994, Robert Rhodes fue condenado por el asesinato en primer grado de Regina Kai Walters y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Fue enviado al Centro Correccional Menard de Chester, en Illinois. Una vez entre rejas, el preso confesó sus dos primeros crímenes, los de Patricia Walsh y Douglas Siskowski, por los que todavía no había sido acusado. De ahí que los asesinatos se resolvieran en 2012, más de 20 años después de haberse cometido. El tribunal sentenció a Robert a una segunda cadena perpetua tras declararse culpable. Ese fue el acuerdo que hizo con la fiscalía para evitar la pena de muerte. Aunque nunca se han encontrado más pruebas incriminatorias en contra del camionero sadomasoquista, los registros de su camión coinciden con más de 50 denuncias por desaparición de jóvenes durante un intervalo de 15 años. Por tanto, todo apunta a que Robert Rhodes podría haber asesinado a cerca de 50 mujeres a lo largo de su carrera criminal. Hablamos de 1 a 3 víctimas por año, casos que se cuentan por decenas y que, a día de hoy, todavía siguen sin resolver. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.